Ya. Les comparto pantalla de nuevo. Nos habíamos quedado en inversiones permanentes, lo que es después de otras cuentas por cobrar. Inversiones permanentes tienen por nomenclatura o por código de cuenta contable, mejor dicho, el 160.00. Esto incluye depósitos en entidades de intermediación financiera o en agencias de bolsa o en cualquier tipo de instrumento de inversión que se liquide en el largo plazo. Por eso se llaman inversiones permanentes. Tienen un plazo de vencimiento mayor a 30 días. Generalmente es de un año este tipo de inversiones. Entonces, no son de fácil liquidación, pero sí ofrecen un mayor eh, interés y también se consideran en el flujo de caja, pero para efectos de, de este de este estudio que se propuso en su momento a ese banco en el que yo estaba, como les había comentado en la anterior lámina, como inversiones permanentes ya las hemos incluido en el cálculo o en la proyección para inversiones temporarias siempre que tengan un vencimiento residual en los próximos 30 días. Entonces, si tuve un título que se vencía el 30 de julio, pero ya le tocaba vencerse, claro, el 30 de julio y se aperturó el 30 de julio del 2020, entonces sí entra en la proyección del flujo de caja, pero en la cuenta o en la fila para inversiones temporarias. También se puede proyectar en inversiones permanentes de manera independiente, pero depende mucho de la practicidad de la entidad financiera. Entonces, bueno, tomen nota después de estas, de estas láminas, por favor, porque van a entrar en el examen. Yo creo que voy a ponerlo como opción múltiple por el 70% de la nota. Después tenemos otras operaciones activas y de contingente, dentro de las cuales entran bienes realizables, que están en la cuenta 150. Ay, aquí se filtró. Fácil FFP. Bienes de uso en la 170. Y bueno, la proyección por este concepto dice solo asignará entradas y salidas de efectivo cuando la gerencia de administración lo tenga programado. Entonces, hay, como pueden ver, muchas cosas que sí dependen de, de un criterio de vencimientos contractuales, como otras que dependen de cuál es la salida prevista por el área de administración. Entonces, es un flujo que se compone de elementos de ese tipo, a excepción de las partes o la parte del pasivo, donde ya entramos a un terreno un poquito más emocionante, porque empezamos a hablar de las obligaciones con el público a la vista y por cajas de ahorro. No podemos proyectar con exactitud cuál va a ser el monto que va a salir por cajas de ahorro mañana o pasado mañana, ni siquiera durante los próximos 30 días, a pesar de que sí conocemos que hay cierta ciclicidad o estacionalidad, que tal vez hay meses en los que entran más dinero y otros meses en los que sale más dinero por cajas de ahorro y por depósitos vista. Entonces, para ese tipo de análisis existe una herramienta que se llama valor en riesgo, que es bien popular en la medición de la volatilidad para cajas de ahorro. ¿Qué es el valor en riesgo? Aquí estoy haciendo un paréntesis dentro de lo que es nuestra revisión teórica del flujo de caja proyectado. El valor en riesgo fue propuesto en los años 90 por matemáticos de JP Morgan. Es una medida estadística que cuantifica el nivel de riesgo financiero de una empresa, portafolio o posición para un determinado horizonte de tiempo. Lo pueden ver también en investopedia.com y en bbva.com. A nivel específico, el VaR, para nosotros, el VaR de liquidez de cajas de ahorro, que suele ser en donde se concentra la mayor parte volátil de los depósitos de los bancos, se interpreta como la máxima caída de los depósitos que el banco 1, vamos a ver un ejercicio,
podría sufrir en condiciones normales de mercado en un intervalo de tiempo y con cierto nivel de confianza. El ejercicio práctico 3, entonces, vamos a revisar un Excel en el que tengo calculados ya los valores en riesgo de un banco tipo y les voy a pedir que ustedes calculen el mismo valor en riesgo por todos los métodos que van a aprender eh, hasta las 23:45 de hoy. O sea, vamos a hacerlo en clase, obvio, pero quiero que suban el archivo que trabajen en clase al Moodle hasta hoy a las 23:45, porque es un ejercicio de clase y no es nada complicado. Calcule entonces el valor en riesgo de cajas de ahorro del banco 2 por todos los métodos aprendidos. Tenemos el paramétrico y el no paramétrico. Voy a salir del PowerPoint un ratito. Ok. Bueno, lo que tienen acá, pueden ver el Excel, ¿no? ¿Ven una hoja Excel, chicos? Sí. Ok. Bueno, lo que tienen aquí es una serie diaria del saldo de cajas de ahorro de un banco. De un banco que le vamos a llamar el banco 1. Entonces, esto está expresado en dólares. Lo tienen de los últimos 3 meses, que en esa época era desde el 1 de agosto hasta el 30 de noviembre. Para poder calcular el valor en riesgo, se tiene que calcular primero la variación diaria de los depósitos. Noten que en los primeros días del mes suele salir mucho dinero, 2 millones de dólares, que de paso, o sea, 2.205.000. Ay, perdón, estoy intentando entrar a alguien a la sala. 2.930.000 y así. Entonces, vamos a tener una columna para la variación diaria. Ay, está en dólares esto. Bueno, no importa mucho la unidad de medida porque igual son datos ficticios. Yo quisiera que esté en dólares porque creo que estoy más acostumbrada a expresarlo así. Y vamos a armar una columna de solo retiros diarios, donde prácticamente es lo mismo, solamente que estamos extrayendo los datos rojos para estresar nuestro análisis un poco. Y vamos a armar una columna de variación logarítmica. ¿Para qué nos sirve todo esto? Después de haber calculado esas 3 columnas E, F, G, tienen que no tienen que actualizarme las medidas estadísticas principales. ¿Cuál es el mínimo? O sea, cuál, por ejemplo, ha sido el retiro más significativo de los últimos 3 meses en un solo día, que no sería un solo retiro, ¿verdad? Sería la suma de todos los retiros de ese día. Puede haber sido una corrida o puede haber sido, no una corrida, pero sí un cliente importante, como les había comentado, Credit Seguros, se llevó todo su dinero justo 3 días antes de que, no, justo los primeros 2 días del mes siguiente. Y el máximo, bueno, para que lo conozcan, el máximo incremento de la cuenta de cajas de ahorro y el promedio. También necesitarán la desviación estándar. Ya acabamos de hacer el ejercicio. Vamos a aprender el método paramétrico 1. Primero, toma como supuesto que la distribución de estos datos o de esta serie es normal. Noten eso por si acaso no estamos haciendo un ajuste sofisticado ni estadístico ni con un software tipo Risk Simulator o @risk en el que nos permitan decirnos o nos dé el sistema o la aplicación cuál es el tipo de distribución de estos datos, pero es relativamente válido para algunos casos. Entonces, vamos a asumir, para efectos de este ejercicio, que la distribución es normal. Para una distribución normal, el valor Z para el nivel de confianza del 95% es 1,64. Entonces, ¿qué tenemos aquí?
Así, pues si acaso también tienen que sacar los máximos de ahí. Ya. El método paramétrico 1, que en realidad sería este, va a calcular el valor en riesgo diario a partir de el promedio de las variaciones, tanto positivas como negativas, más la desviación estándar de esas mismas variaciones diarias de los depósitos multiplicado por el valor Z. Esto es lo que, según ese método, correspondería al máximo valor de mis retiros mañana, en un solo día. O sea que, a pesar de que este es el máximo observado, o sea, se evidenció que 7 millones de dólares salieron en un solo día, por el mismo comportamiento de la serie, yo esperaría que no salga estos 7 millones, sino que salgan hasta 3.8 millones. Entonces, para eso me preparo. Se puede estresar un poco el análisis tomando solamente variaciones negativas también. Si trabajamos con la serie, a ver, voy a ponerle aquí, congelar fila. Si solamente trabajamos con retiros, se puede estresar eso también un poco. Si ven que el valor en riesgo diario de solamente la serie negativa sería un poquito mayor. Estaría esperando que salga 3.89 millones de dólares. El valor en riesgo semanal no es más que aplicar una pequeña fórmula. Se multiplica el valor en riesgo diario por la raíz de 5, porque estamos hablando de una banda de 5 días, por si acaso para cada semana. Entonces, podríamos estresar la proyección en el flujo de caja tomando esos valores. O sea, asumiendo que podría salir cada día 3.833 millones o 3.89 millones y cada semana podría salir 8.57 millones en la semana 2, en la semana 3 otros 8.57 millones y en la semana 4 otros 8.57 millones. Es de esa manera que funciona. Y por si quisiéramos conocer el valor en riesgo mensual, es lo mismo. Hay que aplicar el VAR diario o hay que multiplicar el VAR diario por la raíz de 30. Y así. Entonces, el análisis se estresa un poquito más cuando solamente tomas en cuenta retiros diarios. El otro método paramétrico, paramétrico 2, estaría tomando en cuenta la variación logarítmica. Para eso es que hemos calculado esto. Este es popular con la ASFI. A la ASFI creo que parece que es una herramienta que ellos consideran que es un buen método de proyección. Al menos nunca me lo han observado. Y toman ellos, o se toma, mejor dicho, por definición, la desviación estándar de esa variación logarítmica con los mismos niveles de confianza y valor Z. Se calcula entonces, se toma el saldo del último día, que sería el 30 de noviembre para nuestro caso, y a ese se le multiplica por la volatilidad diaria logarítmica o la variación logarítmica por el valor Z. Ese es el valor en riesgo diario por el método paramétrico 2. Y el método paramétrico o método no paramétrico, porque hay varios otros métodos, Eric seguramente debe conocer, en el Risk Simulator se puede utilizar simulación de Monte Carlo, se puede hacer, qué sé yo, se puede hacer hasta Crystal Ball para hacer simulación de Monte Carlo, el mismo Excel para hacer esa simulación, pero en este caso vamos a utilizar un método no paramétrico bien simple. Les muestro, para los que están más familiarizados con temas estadísticos, lo que hay que hacer es aplicar el percentil de toda la serie de variaciones diarias. Ya eso se le aplica el 95% de confianza y decimos, ok, de acuerdo a mi información histórica, lo que espero que salga mañana, lo máximo que debería salir en depósitos es 3.94 millones de dólares. Este análisis se puede hacer más
preciso, se puede hacer más, de manera más sofisticada, como les decía, con las herramientas eh, que ahora nos ofrecen los paquetes de simulación. Claro que estos son con licencia, a menos que los puedan conseguir en, en versión pirata. Entonces, lo que van a hacer ahora, lo que quisiera que hagan, les voy a pasar este archivo en Excel al WhatsApp. Van a tomar la serie del banco 2, que es saldo de cajas de ahorro también, para el mismo periodo. Ahí aquí le vamos a poner dólares. Y van a calcular todo de esa manera, tal cual como está para el banco 1. No va a ser muy difícil porque en la mayor parte de los casos solo hay que copiar fórmulas, pero quisiera que lo hagan paso a paso para familiarizarse. Entonces, ay, esto no es aquí, y ahí es. Quiero que lo hagan no solamente para el 95% de confianza, sino para el 99% de confianza que tiene su propio valor Z, de acuerdo a la tabla de valores de la distribución normal. Entonces, para eso, a ver, esto no necesita aquí más. Les voy a compartir ahora mismo. Entremos en WhatsApp. Ya, ya estamos acá. Me van a avisar si lo reciben, porfa. Estoy enviándolo ahorita mismo. ¿Ya les llegó? Sí, sí, ya llegó. Sí, Ya, licenciada. listo. Bueno, chicos, entonces hagamos ese ejercicio, porfa. Repitan el análisis que se hizo acá con el banco 2 y revisamos los resultados después dentro de 20 minutos. ¿Ok? Gracias. Reanudamos la grabación. A ver, ahí creo que ya. Súper. Creo que tienes el micrófono apagado, Ana. No te escucho nada. Ah, ahora sí, Sí, ahora sí. sí. Tenía esta parte, bueno, llegué hasta aquí y se desconfiguró y ya, no sé, está con el número personalizado y no puedo cambiarlo. ¿Dónde están los tres ceros? ¿No se puede hacer clic? Debajo de personalizada, en esos tres ceritos. No, a la izquierda, eso. Ujú, ahí está bien. Ujú. Pero no sé si es porque saco, Ah, ya. trataba de hacer con esto, Creo así, que sale. ahí sería, y después estaba haciendo esto, lo mismo, pero ya se me desconfigura este. Lo voy a tratar de arreglar después. Ya. Sí, creo que sale un poquito diferente el resultado. A ver. Bueno, el 21,000. Sí, parece que fuera otra información. Qué raro. Gracias, Ana. Voy a compartir pantalla con la solución del Ya, ejercicio. bueno. Me parece bien raro. Ajá.
Bueno, ok, para el banco 2 teníamos saldos en caja de ahorro un poco mayores, sino el doble que los del banco uno. También hemos sacado la serie de solamente retiros diarios y la variación logarítmica. Después de eso, ya pueden ver la pantalla, ¿no? No quiero saber que luego estoy hablando sola. Sí, sí, se ve, licenciada. Ah, ya, gracias. Sí, Lice. Bueno, entonces se sacan las medidas estadísticas del mínimo máximo, promedio y desviación estándar. Nivel de confianza, bueno, eso está dado y empezamos a calcular. Entonces, para el valor en riesgo diario, estaríamos hablando de 13 millones de dólares, que es el promedio multiplicado por la desviación estándar por el valor Z. Eso también para el valor en riesgo diario, tomando solamente retiros, en este caso sí eh, captura la misma volatilidad para ambas series, como se puede ver. Ahora, ¿qué método usar? Siempre es recomendable hacer una prueba de backtesting para poder contrastar los resultados efectivamente evidenciados con lo proyectado, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden calcular por varios métodos su volatilidad de los depósitos, por el método no paramétrico o por este método paramétrico 1 o el 2 que tienen acá. Y después pueden hacer un contraste cuando pase el mes de julio, por ejemplo, de cuál ha sido la salida de los depósitos de la semana, ¿en qué semana estamos? La semana 3 sería del mes. Si la semana 3 ha presentado un monto similar a este, que son 29 millones de dólares de retiros, entonces, excelente. Su modelo está, o su método está siendo adecuado. Hay otras formas de expresar esto también. Se puede comparar con el total de los depósitos a la fecha de corte del análisis, que sería el 30 de noviembre del 2011 para nuestro ejemplo. Diríamos que el valor de riesgo semanal es, ay, no le he puesto aquí valores fijos. Es del, bueno, para el diario mejor, estos 13 millones son el 3.51% de mi saldo de cajas de ahorro, entonces no es tan significativo porque tengo otro 96.5% que está estable, según mi análisis. Semanalmente estaría saliendo el 7.86%, que ya es un poco más preocupante, y después el 19.25% en un mes, que sería lo peor que nos podría pasar, o como dice el concepto de valor en riesgo, la máxima salida de depósitos esperada en este periodo a este nivel de confianza. Ustedes lo pueden hacer para el nivel de confianza de 99, pero lo que quisiera es que por lo menos hagan para el nivel de confianza del 95% y lo suban a la plataforma. Recién voy a habilitar el tema en el Moodle, pero lo suban hasta hoy en la noche o máximo hasta mañana durante el día. Entonces voy a darles plazo hasta mañana a las 23:45. Porfa. Dice, Esto es importante para su nota. Dígame. en la columna F, la fila 93, 94 y 95, creo que sus fórmulas no Ay, están no. jalando mucha columna, no es de Ah, la... ya, con razón, cierto. Sí, sí, Bueno, gracias. Esto sí está bien. Gracias, Erika. Bueno, si pillan algún error como ese, por favor, corríjanlo. De igual forma. Aunque sí, está así, sale la desviación estándar. Curiosamente, con esa corrección que hizo Eric, nos sale un poco más pequeña la porción volátil.
tal vez porque esta empresa o este banco recibe tantos depósitos o montos tan elevados de depósitos, como en este caso, digamos, en un solo día, 11 millones, que le perjudica más al cálculo de la volatilidad tomar en cuenta ingresos y, o sea, y salidas de depósitos. ¿Qué otra cosa? Entonces, sí, muchas gracias, Eric. Eso después, ahí ya se corregiría todo para la banda de 5 días, para el mes, en realidad. Que esta banda o este cálculo semanal nos puede servir para calcular las salidas máximas esperadas en el flujo de caja proyectado en una semana. En la semana 2, semana 3, semana 4 podemos aplicar el mismo monto, 19.242.000. Si está bien respaldado, Listen, se puede. ¿Mm? sí, listen, justo donde está es absoluto, ¿no? Donde está en esa fórmula Ah, sí, te F95, tiene que decir en absoluto absoluto. tiene que estar, eso es exacto, de la siguiente. Gracias. Ah, ya. Muchas gracias, Eric. Bueno, Sí. sí. Ay, no, bueno, hace tiempo que no ando calculando estos valores, pero sí. No es excusa, debería haber revisado esa partecita. Jaló mal. No sé si en el ejemplo del banco uno está igual. Mm, bueno, chicos, no sé, o sea, no se sientan tímidos, hablen como Eric para comentar este tipo de fallas de taipeo, por favor. Esto cambia pues toda la interpretación. Tengan mucho cuidado también con el cálculo de las cifras. A ver, aquí sí está con valor absoluto. Claro, ahora sí. Entonces sí, ahora sí ya está bien. Corrijan eso en sus archivos, por favor. Después, ¿qué más? Aplicaríamos esa banda, entonces, ese monto a la banda de la segunda semana, tercera, cuarta. Aquí sí el tema está más estresado para solamente la serie este, de negativos. Entonces, sí, Disculpe. alguien está hablando. Sí, sí, dice, tengo una consultita respecto al cálculo de la desviación estándar. En la desviación estándar de la columna F está, bueno, calculado sobre esto que es la variación diaria y para los solos retiros diarios, la desviación estándar también tendría que ser respecto a la columna F, ¿no? O igual es la variación diaria, es que mi resultado es diferente. Déjese respecto a la columna F. Esta toma la columna E. Ah, sí, ahora sí. Ahora sí está bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Marina. Marina. Un segundito. Ya, gracias. Ya, gracias, Liz. Ok, bueno. Bueno, así chicos, ustedes han terminado corrigiéndome. Entonces, eso demuestra que están prestando atención y me agrada. Ujú. Lo que vamos a hacer entonces es tomar esa herramienta, o sea, obviamente cuando a ustedes les toque elaborar un flujo de caja proyectado, si les piden su opinión como riesgos, generalmente es riesgos quien proporciona estos datos. Estos de acá les dicen, bueno, señores de finanzas, para este mes tienen que utilizar este porcentaje de su saldo para las bandas diarias, este porcentaje para las bandas semanales y este porcentaje, no, este ya no. Este es el que se espera para su calce, podría ser, para su calce de plazos a los 30 días. Este sí no sirve para el calce de plazos. Y los otros son para el flujo de caja. Entonces, eso es lo que quería compartirles, el trabajo que generalmente se hace cada mes, cada semana inclusive, como área de riesgos. Después, ¿qué más tenemos? Voy a volver a mi presentación. Bueno, estábamos entonces en que, el ejercicio práctico 3, o sea, el que acaban de hacer en clase, lo vamos a programar hasta el domingo 25 de julio
de 2021 a las 23:45. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor. Ya saben más o menos a cuánto equivalen los ejercicios de acuerdo a la anterior clase. Hice una consulta. Sí, En cuanto al ejercicio, si bien lo hemos hecho con el nivel de confianza al 95%, nosotros debemos subir a la plataforma al 99%. ambos, si se puede, mejor. Si hacen de ambos niveles de confianza, porque quisiera que conozcan qué diferencia hay en el monto cuando am, hacen más alto su nivel de confianza. Si es que yo prefiero personalmente el 95% de confianza porque es el que a mí más resultado me ha dado cuando he hecho pruebas de backtesting. Pero la teoría dice que al 99% de confianza deberías tener mayor precisión, ¿verdad? Por eso quisiera que sepan que existen esas dos formas convencionales o esos dos valores Z convencionales con los que se trabaja generalmente. Si no hacen con el 99% de confianza, no hay problema, pueden tener igual puntaje, pero sí sería bueno que lo practiquen para ustedes mismos. Eric, creo que estás levantando la mano. Sí, le dicen una consultita, le dicen, es realmente muy bueno su ejercicio, muy Ujú. explicativo, todo lo que hemos hecho el día de hoy. La pregunta es la siguiente, le dicen, profe, esta determinación del riesgo de liquidez se tendría que, tal como hemos hecho en la práctica, se tendría que hacer por agencia, ¿no? En los bancos. ¿Por qué le estoy preguntando esto? Porque con la información que nos ha pasado, haciendo algunos cálculos sobre rentabilidad, los más grandes que uno conoce no habían sido los más rentables, ¿no? Ujú. Entonces, seguramente deben haber muchas explicaciones por qué no son tan, o sea, hay algunos bancos que no suenan mucho en el mercado, pero habían sido más rentables que los grandes. Ujú. Entonces, la pregunta es, me imagino que esos bancos que son los más rentables, ya, que no son siempre los más grandes, deben estar haciendo este tipo de cálculos en cada agencia, ¿no? Porque se tendría que hacer por agencia esto, o Mm, cómo gestionan este riesgo de liquidez en la práctica. ay, bueno, en la práctica, gracias por la pregunta, en la práctica no es por agencia, al menos así como valor en riesgo de cajas de ahorro por agencia, no. Yo sé que hay una cierta programación por agencia de los gastos esperados, ingresos esperados por concepto de la misma agencia, pero que no tienen relación con los depósitos. Estaría excelente poder contar con esto por agencia. Imagínate trabajar para Banco FIE o Banco Fácil que tienen más de 500 agencias o 300 agencias. O sea, tendrías que calcular ajustando para cada, o tal vez haciendo correr un modelo, podría ser, o un macro para todas esas agencias y conocer a nivel específico cuáles deberían cerrar o cuáles son, tal vez no están sosteniéndose, ¿no? Cuáles son puntos de atención financiera que no se están sosteniendo y que no están captando suficiente. Hay algunas también, hay algunas agencias que son colocadoras de créditos y otras que son captadoras. Entonces, es tan complejo hacerlo por agencia y la capacidad operativa de las áreas de riesgo no es tan grande. Generalmente son equipos de, bueno, lo que he podido ver, al menos máximo 5 analistas de riesgo de liquidez en un banco grande. No podrían calcular esto así por agencia, pero a nivel agregado es donde sí podemos pillar el riesgo de liquidez. ¿Te acuerdas que lo que nos importa aquí es no perder dinero por tener que liquidar nuestros títulos o nuestras inversiones antes de tiempo? Entonces, eso es más importante que conocer si a una agencia le va a faltar o a otra agencia le va a faltar dinero, porque eso es un tema operativo que se puede parchar con una adecuada planificación y conocimiento de los movimientos de efectivo. Entonces, sí, como valor en riesgo, me encantaría que apliquen los jefes de agencia, pero no, nunca he visto que se dé en la práctica, al menos no en este país. Entonces es macro, al menos por mi lado,
en los lugares que he trabajado sí solamente se hace de forma agregada, consolidada de toditas las agencias. Es lo mínimo que se esperaría, obviamente. No sé si eso más o menos atiende a tu pregunta. Sí, sí, sí. Muchas gracias, profe, muchas gracias. A ti. Bueno, entonces, sí, es importante también capacitar al personal, ¿verdad? Sería interesante que los jefes de agencia tengan esa posibilidad de proyectar su flujo de caja por punto de atención financiera. No, no les faltan herramientas. Yo creo que es cuestión de cultura y también de que evolucione un poco más eh, el sistema para que empiecen a transmitirse esas herramientas. Bueno, retomando las cuentas que nos faltan del calce, digo, del flujo de caja. Tenemos las obligaciones con el público en depósitos de plazo fijo. Eso, como ya bien lo han visto en el cálculo de límites internos, son la cuenta 213 y la 215. Eso es depósitos a plazo fijo en cartón y depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta. Tienen estos una fecha de vencimiento contractual o preestablecida, por tanto, para la proyección se tomará como método la programación de vencimientos de títulos con plazo residual menor o igual a 30 días, claro. Similar a lo que hemos hecho en el ejercicio de la anterior clase. Conocemos cuántos DPF sí o sí van a vencer porque tienen plazo nominal a 30 días, pero aparte de eso seguramente que hay una porción de mis DPFs más grandes con plazos más largos que también se va a vencer a fin de mes, entonces hay que incorporarlos en la proyección. Luego tenemos obligaciones restringidas, que es otro grupo contable de la cuenta 214. Ahí se toman en cuenta retenciones judiciales, cuentas corrientes clausuradas y depósitos a plazo fijo afectados en garantía. Esto se trata de DPFs, cajas de ahorro y demás, como dice acá, que tienen, que son de algún titular o algún cliente con problemas judiciales a los que se les ha retenido sus fondos, ¿no? Entonces, ahí entran por si acaso, porque no se sabe tampoco cuándo van a liberar esas cuentas, pasa de un día para el otro y el banco tiene que liberar los fondos en un día o dos. Después tenemos obligaciones con entidades de intermediación financiera, que serían la cuenta 230, que ya la conocen, la han usado para el cálculo del límite de concentración de depósitos en bancos. Son cajas de ahorro, cuentas corrientes y DPFs de otros bancos. Entonces, este tiene su propio tratamiento. Para el caso de obligaciones sin plazo definido, como son cajas de ahorro y cuentas corrientes, podemos usar valor en riesgo. Se puede proyectar por bandas en función de la volatilidad diaria y la volatilidad por bandas que estima la unidad de riesgos. No obstante, para depósitos a plazo fijo, jamás, al menos yo no he visto que se aplique valor en riesgo. Para DPF siempre se proyecta el flujo de efectivo según los vencimientos en función del plazo residual y contractual. Tenemos también el grupo de otras cuentas por pagar. Eso se registra en la cuenta 240. Esas cuentas tienen a la vez varias subcuentas. O sea, son importantes de todas maneras porque sí incluyen, vean, provisiones para primas de aguinaldos, dividendos por pagar, pago de impuestos, que no es para menos. Todo esto tiene generalmente su proyección con fechas específicas de pago. Entonces, esto se hace a nivel nacional. Esto no se podría hacer por agencia porque lógicamente lo gestiona Oficina Nacional u Oficina Central. Las cuentas que dice aquí, a las que se asignará el monto total en el día 1 de la proyección corresponden a retenciones por orden de autoridades públicas, acreedores varios. Bueno, habría que analizar dentro del grupo de cuentas por pagar, que parece que tiene un montón de subcuentas, cuáles son las que por su comportamiento deberíamos asignar al día 1 de la proyección. Después se tiene valores en circulación, donde están bonos,
cédulas hipotecarias, pagares bursátiles, según cronograma. Obligaciones subordinadas o bonos subordinados, que es principalmente de lo que consisten estas obligaciones. La cuenta 270, que también se proyectan según cronograma, vencimiento a capital e intereses. Otras operaciones pasivas, la cuenta 218, y también hay otras fuentes de entrada o salida de efectivo. Entran cuentas de ingreso como son la 440, la 540, entra la 531, recuperación de activos financieros castigados, o sea, recuperaciones de créditos castigados, intereses de cartera vencidas, cuentas de gasto, gastos de personal, de la 451, servicios contratados por la 452, la 454 y etcétera. También tienen que proyectar aportes de capital si es que se tuviera previsto capitalizar el banco en algún momento prontamente. Bueno, hasta ahí hemos visto flujo de caja y he notado que es una herramienta bien poderosa porque toma en cuenta todas las cuentas contables que dan como resultado un flujo de efectivo. Para lo que no es flujo de efectivo, no se necesita incluir a este análisis, pero para el calce de plazos, que es otra herramienta más macro y más de largo plazo, por eso se llama así, a esa sí tienen que entrar la proyección de todas las cuentas contables habidas y por haber del balance. Entonces, ¿para qué sirve esto? Es una herramienta que sirve para medir e identificar posibles brechas de liquidez, pero ya no del mes, ni del día, ni de la semana, sino de acá a 30 días, 60 días, hasta más de 720 días. Este reporte se remite a la ASFI hasta el segundo día hábil de cada mes y está sujeto a sanción si es que no se envía a tiempo. Acá tienen la estructura del calce de plazos. Es relativamente más fácil de construir que el de el flujo de caja, porque en el del flujo de caja han visto que se tiene que tener un lujo de detalle por todo, por todos los movimientos de las subcuentas, mientras que aquí o sea, la premisa principal es tomar el saldo inicial, que sería el 30 de cada mes, y distribuir ese saldo a todas las bandas, no de manera equitativa, sino lógicamente considerando el comportamiento de cada uno, pero no vas a terminar agregando dinero de donde no hay, no sé si me dejo entender. El saldo inicial es el saldo que sí o sí tiene que ser distribuido entre todas estas bandas y tiene que cuadrar cabal con lo que se tiene al 30 de cada mes. Vamos a ver un ejemplo. He conseguido el reporte de una entidad financiera que es más o menos reciente. Esto es un calce de plazos ya en la práctica. No sé si pueden verlo, es un Excel. Sí, sí, correcto, está bien, profe. Sí, se ve, Elisa. Ya, gracias. Ok, bueno, este es un reporte que tiene un montón de hojas porque tiene que alimentarse de los supuestos de proyección, de las bases de datos para poder aplicar esos supuestos. Entonces, vamos a revisar más o menos cómo lo han construido. Esto juntos porque tampoco lo he revisado totalmente, pero sí. Y antes les quiero mostrar un documento. Esto es ya una reliquia a estas alturas, pero se sigue utilizando. No sé si algunos de ustedes lo conocen. Se llama Guías para la Gestión de Riesgos. ¿Sí lo han visto o es la primera vez que lo ven? Bueno, voy a asumir que es la primera vez que lo están viendo. Entonces se los voy a compartir
por WhatsApp. De pronto encuentro el WhatsApp. Aquí está. A ver, un cachito. Acá lo van a ver con una explicación aún más detallada de lo que van a poder ver en esta clase. Aquí solamente vamos a ver cómo es que en la práctica han proyectado los saldos estos señores de este banco. Tienen aquí la opción de escoger si quieren en moneda nacional, si quieren el flujo de caja, digo el flujo de caja, el calce de plazos en moneda extranjera y a nivel consolidado, que podría ser el que más nos interesa ahora. Puedes escoger también si quieres del mes de enero, de febrero, de marzo, como que de abril también. Veamos el de abril, aquí. Siguen la estructura de ASFI, como podemos ver, está compuesto por disponibilidades, inversiones temporarias, cartera, otras cuentas por cobrar, inversiones. El que es el saldo inicial al 30 de, en este caso tendría que ser al 30 de marzo, porque estamos hablando del calce que se envía a la ASFI el 2 de abril o el 1 de abril. Esta columna J sería la que está registrando los saldos iniciales. Aquí tendría que decir saldo inicial. Este saldo inicial se reparte entre todas las bandas. Y bueno, lo hacen por cuenta contable. Están tomando, como esto es un reporte similar al flujo de caja y va siendo dinámico, ¿se acuerdan que esta brecha venía a ser los fondos disponibles del mes siguiente y demás? Es algo similar en este caso. No es el mismo razonamiento exactamente, pero han decidido, por ejemplo, asignar todas las disponibilidades y todas las inversiones temporarias a la primera banda. O sea, esta es toda mi liquidez y la puedo liquidar o la puedo hacer efectiva en este mes de abril fácilmente. Entonces, voy a meterlo a mi cartera para calzarlo con mis pasivos. Entonces, tenemos el importe de cartera. El importe de cartera al 31 de marzo era este monto. Ay, no sé si está en moneda extranjera o moneda nacional. Digamos que es en bolivianos. 4.706 millones de bolivianos. Lo han dividido en estas bandas y esto se ha ido proyectando de acuerdo a los vencimientos de la cartera. Este tema de cuentas por cobrar han asignado según cronograma, por lo que se puede ver. Inversiones permanentes también de acuerdo a vencimiento. Otras operaciones activas. Y en el lado del pasivo está, bueno, miren, no está desagregado. A mí me hubiera gustado ver. ¿Aló? ¿Alguien está hablando? Bueno. Bueno, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Estamos escuchando ecos allí. Apaguen sus micrófonos, porfa, chicos. A menos que quieran preguntar algo. Entonces, bueno, por el lado de obligaciones con el público, no están desagregando como me hubiera gustado ver cajas de ahorro, cuentas corrientes. Esta bolsa de obligaciones con el público está incluyendo todo de una. Aquí deberían haber, o bueno, debería, si se pudiera, visualizarse todo el monto de cajas de ahorro entre cajan aquí. Perdón, alguien está con su micrófono encendido. Hay una forma de silenciar los micrófonos desde aquí, pero no sé cuál es. Ahora sí. No. Ok, gracias. Lo ideal hubiera sido ver entonces que el 100%
de las cajas de ahorro ingresen aquí a la banda de 30 días, asumiendo que todas mis cajas de ahorro salgan a en la banda de 30 días, o por lo menos lo que hemos calculado acá. El 19.25% del saldo de cajas de ahorro a 30 días, o sea, mi valor en riesgo de cajas de ahorro a 30 días, ese monto debería estar aquí, sumado obviamente a DPFs que se van a vencer a 30 días y a obligaciones a la vista, que no es un monto tan significativo, pero que suelen ingresar con el 100% de ponderación. Después tenemos obligaciones con empresas con participación estatal. Eso debe tener Banco Unión bastante, con otros bancos y entidades financieras también. Lo dividen el saldo inicial entre estas. Debe ser también con su propio análisis de valor en riesgo, pero parece que lo han repartido según un factor. Creo que lo tengo por aquí. Aquí está. Tienen una hojita en la que han establecido los factores de distribución por banda. Entonces, donde el total general es ese saldo inicial que les comentaba, ellos tienen previsto que se distribuya de esta manera su liquidez a largo plazo. Ay, bueno, esto no está con los nombres que debería estar, que es disponibilidades y demás, pero ese es el criterio. Más o menos así tendrían que, o sea, en un sistema o en el detalle pormenorizado del cálculo de este calce, tendrían que ingresar esos factores. También es recomendable realizar un estudio del comportamiento de estas cuentas para poder proyectar su comportamiento en el largo plazo. Pero no es tan dinámico ese comportamiento como en el flujo de caja, entonces suele ser un reporte que tiene el objetivo más bien de mostrarnos brechas de liquidez negativas y parar alertas o parar orejas si es que tenemos una brecha negativa acumulada en el corto plazo. Tenemos la brecha simple y la brecha acumulada. La brecha simple, creo que esta es la brecha acumulada y la han puesto al revés. Y esta se llama brecha simple. Bueno, no puedo cambiar, creo. Aquí. Brecha simple. A ver si me deja. Y brecha acumulada. Entonces tienen, por ejemplo, la diferencia entre los activos y pasivos a 30 días nos da esta brecha, que es 492 millones de bolivianos. La brecha acumulada a ese periodo o a ese corte de la primera banda sigue siendo el mismo. Cuando calculen para la brecha de 60 días, cuando calcularon mejor, les salió negativa esa brecha y compensando con la brecha acumulada del mes anterior, no habría problemas de liquidez todavía, porque estarían tomando en cuenta todavía una brecha positiva de 426. Tienen algunos ratios, inclusive aquí un ratio de calce a 30 días, ratio de brecha simple, ratio de brecha acumulada, que nos dan una noción de que a 30 días puedo cumplir con el 92% de mis pasivos, si tuviera que pagar todo. Mientras que para las demás bandas va bajando un poco la brecha y bueno, depende mucho de cómo hayan proyectado, ¿verdad? Va subiendo. Lo que quisiera hacer en esta ocasión, me animo a intentar construir un calce y proyectar junto con ustedes utilizando estos... Ahí, ¿dónde está? Aquí está. Estos factores de acá. Yo podría proyectar de las primeras 3 cuentas, lo construimos juntos en esta clase y después ustedes lo completan para las demás y yo les mando la captura de este reportito de factores. O empezamos a establecer sus supuestos nosotros. Entonces, para eso vamos a descargar primero
algún reporte de la ASFI. Bancos múltiples. Debe de haber a junio. No, no hay. A mayo del 2021. Por si acaso en las guías riesgos, esta guía es un documento que fue impulsado por la ASFI cuando era Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras para poder compartir con los bancos buenas prácticas para la gestión de riesgos en temas de identificación, medición, monitoreo. Ahí pueden encontrar también el análisis que les dije de brechas de liquidez. Análisis de brechas de liquidez en la página 130. Vamos a ver. Ahí. 150 tal vez. También está el cálculo de la volatilidad, aunque está mucho más teórico aquí. Se pueden utilizar modelos econométricos. Estoy buscando el calce de plazos. Que no lo están poniendo como calce de plazos, pero creo que lo llaman calce normal. Aquí está. Bandas temporales. Calce financiero. Y aquí lo tienen. Este es. Bueno, pueden realizar análisis de estrés, dice aquí, utilizando esta herramienta y les dan el calce de plazos que ellos mismos exigen que se mande a la ASFI cada mes. Yo recomendaría un análisis de estrés más bien a la liquidez de corto plazo, aplicando supuestos más estrictos o más extremistas para conocer cómo podría reaccionar el banco si no solamente sale, por ejemplo, el 3.51% de los depósitos en un día, sino, no sé, el 20, el 30, hasta cuánto de depósitos, de retiros podríamos aguantar hasta tener que prestarnos del Banco Central o hasta tener que utilizar nuestra primera línea de defensa, que sería recuperar el dinero que tenemos en otros bancos. Entonces, ahí es donde más me interesaría a mí un análisis de estrés, pero ellos lo están recomendando también para el análisis del calce de plazo. Ahí tienen un ejemplo bien facilito de saldo contable total y cómo lo van distribuyendo por bandas esta entidad. Para disponibilidades entró igual que en el ejemplo que les pasé o que les mostré ahorita, el 100% aquí. Y bueno, para no aburrirnos con tanta parte teórica, vamos a trabajar el archivo del banco. Ay, no sé, vamos a escoger ahorita cuál banco. Podría ser del Banco Ganadero. Aquí está acá. 21.5. Listo. Ok, tenemos entonces esta estructura de balance. Lo que nos pide el regulador es que proyectemos, ahí dónde está, o que le reportemos esta estructura de calce. Entonces vamos a copiar aquí primero la estructura en una hoja en blanco. Está muy grande esto. A ver. Ahí. Ok. Ya esto le vamos a llamar calce de plazos al
31 de mayo de 2021. Este es el ejercicio práctico 4. Número 4. Bueno. Ok, considerando que no vamos a tomar estos datos porque vamos a tomar los datos de otra entidad financiera. Partamos por... aquí vamos a poner el saldo inicial. Completar con los datos que sí tenemos según el reporte de ASI. Pasivo, aquí ya, ya, las únicas que están con fórmulas son las brechas. Está muy bien. Entonces, es el ejercicio práctico 4. Calce de plazos. Vamos a grabar acá y ya. Entonces vamos a vaciar la información de la entidad, de la misma entidad financiera que les ha tocado en la anterior semana a cada uno de ustedes. Habría que copiar, por ejemplo, disponibilidades, acá en disponibilidades. Inversiones temporarias, perdón, esto no es aquí, esto es en saldo inicial. Ahí tendrían que copiar, porque de ahí vamos a repartir para atrás a las demás bandas de tiempo. Entonces, hagamos este ejercicio. Voy a grabar esta plantilla. No, ya lo hemos grabado. Esta plantilla se las voy a compartir y también les voy a compartir el Excel. ¿Dónde está? Este de los estados financieros de mayo de este año. Y les comparto el ejercicio 4. Entonces, bueno, creo que sí se ve todo bien. O sea, ¿les ha llegado el ejercicio 4? Chicos, Sí, ¿lo bien, tienen en su bien, pantalla? bien. Ya, por favor, entonces empiecen a llenar la columna J con el saldo inicial de estas cuentas. Si no encuentran alguna, lo vamos a ver dentro de, nos vemos, uy, ya 15 minutos, hasta las 7:20. Ok, entonces voy a pausar la grabación y los veo en 15 minutos. A ver, creo que alguien está intentando entrar a la sala. Ya, bueno chicos, lo que han hecho en este par de minutos que hemos tenido de pausa ha sido la mitad de su ejercicio, número 4. Les voy a compartir pantalla ahorita. Ya, Nicolás Vázquez está ingresando. Esta plantilla que ven acá, que ya les he compartido, en este tiempo también estuve pillando algunos supuestos de proyección del banco que ya les había mostrado. Fíjense que aquí ellos habían tenido una hoja dinámica que les permite conocer cuáles son los factores de distribución para cada cuenta que pide el calce. Entonces, están proyectando desde el 2016 mensualmente. Bueno, aquí está con otras fechas de corte, pero parece que actualizan cada 6 meses o cada año sus factores de proyección. Deben tener algún estudio que respalde esos factores.
Entonces estoy tomando los últimos o los más recientes del 2021 y los estaba copiando en esta hoja del ejercicio 4 para que ustedes puedan aplicar esos factores a sus análisis de calce de plazos. ¿En qué consiste el ejercicio? Ustedes ya han llenado la columna J o por lo menos han llenado la mayor parte de los datos de la columna J, que serían el saldo inicial del banco que les ha tocado en la anterior clase, que era en el caso, en el caso mío estoy escogiendo Banco Nacional porque es el primero que aparece. Entonces, quiero explicarles para cada uno es bastante fácil elegir los subtotales. Disponibilidades es lo mismo que dice el nombre, inversiones temporarias también, cartera también, en donde va a variar el vaciado de su información es en otras operaciones activas. Ahí entra todo lo que no esté contemplado en estas otras cuentas. Podríamos intentar hacer el ejercicio de sumar todo en este momento. A ver, en otras operaciones activas tendría que entrar, no sé cuántas sean, la verdad, vamos a ver cuántas más o menos son. Ya entró otras cuentas por cobrar. Bienes realizables no estaba, entonces bienes realizables lo voy a incluir. Inversiones permanentes ya está, bienes de uso no estaba. Otros activos también tienen que incluirse. Fideicomisos no creo porque esos tienen su propia contabilidad. Se caracterizan porque tienen su propio balance y todo, entonces yo no lo tomaría en cuenta y no todos los bancos ofrecen fideicomisos. Entonces, ¿serían esas tres? Ay, no sé si me estoy olvidando de alguna otra más. Cartera ya entró, ya entraron las cuentas más grandes. Entonces, la tarea que tienen para la próxima semana, esto por si acaso es aquí, todas las operaciones activas va a ser la suma de esas operaciones o de esos activos que acabamos de considerar para el calce. Lo que van a hacer entonces es aplicar el factor de proyección que tienen aquí abajo, que acabo de copiar de la otra entidad financiera. Es una entidad financiera que, bueno, es relativamente homogénea, me parece que sería buen ejemplo para este ejercicio. Y los supuestos de proyección están adecuados. ¿Qué significa, por ejemplo, que decida que cartera esté proyectado de esta manera? Tenemos, esto tiene que sumar 100%, obviamente. Los factores suman 100% y tenemos para la primera banda 2.59% como factor de, en este caso, recuperación de cartera. Yo estimo que en la banda de 30 días voy a recuperar 501,000 bolivianos. Bueno, vamos a hacer de cuenta que esta es la cifra neta. No lo vamos a multiplicar por 1000. Entonces, así para cada una de las bandas. He tomado entonces el saldo inicial que he copiado de la hoja que nos da la ASFI y a cada uno de estos les he aplicado el factor de proyección que está aquí abajo. Entonces, lo que pueden observar es que el 38% de la cartera de este banco lo van a recuperar recién en más de 720 días, pero están con una distribución relativamente adecuada para el comportamiento de sus activos, que también estaría calzando según esto. Entonces, quisiera que hagan el ejercicio para que se familiaricen con el reporte más que para efectos de análisis, porque obviamente la realidad del banco que estén analizando va a ser otra, no va a ser necesariamente con estos factores de proyección, pero es un buen indicador
un buen pie de inicio para que no se quede como algo tan abstracto como el reporte que nos da la ASFI en su guía de riesgos y bueno, se quede en teoría, ¿no? Quiero ver que ejerciten un poco el conocimiento que tienen contablemente porque es importante para el análisis de los riesgos financieros. Entonces, voy a volver a compartirles el archivo. Este sí tienen tiempo para enviarlo hasta el próximo viernes a las 23:45. El ejercicio 3 es hasta mañana a las 23:45 porque es mucho más fácil. Y este es un poquito más trabajoso de armar. Entonces me lo completan para el banco que les toque. Por favor me ponen aquí el banco que les corresponda. No lo dejen sin encabezado. Y nada más. Eso sería más en tiempo récord. Díganme. Una consulta, en la parte del pasivo en obligaciones con empresas con participación estatal, Ujú. ¿qué cuenta deberíamos considerar? A ver, veremos. Con instituciones fiscales. Y con empresas públicas debe ser acá. Estas dos yo consideraría. La suma de estas dos. ¿Quién está preguntando? Perdón. Claudia Quispe. Ya. Sí, tomaremos las dos, Claudia, porque me parece que son dos cuentas contables que resumidas están como obligaciones con empresas de participación estatal. Gracias por tu pregunta. Muy bien, gracias, licenciada. Licenciada, Licenciada, bueno, A ver si la que guste primero. licenciada, una consultita. Tenemos que llenar obligaciones con bancos y entidades de financiamiento, Sí. pero dentro de ese subtítulo está obligaciones con el BCB a plazo. Lo ponemos nomás el monto que está en la celda. ¿Me lo puedes revisar, por favor? Ya. Estoy viendo obligaciones con el BCB a plazo. Hasta, a ver. Qué raro, porque aquí está como aparte, ¿no? Sí. Ujú. Vamos a ver si hay otra que diga obligaciones con el BCB. No, es la única. Esta, entonces sí, esta sí tendría que restarse de esta. Bueno, aprecio mucho que estén tomando nota de esas diferencias. Estaríamos, ¿no, licenciada? Para que no Sí, exista doble. para que quede más uniforme también para todos. Ujú. Entonces se va a restar de este total y el neto recién se va a vaciar aquí en obligaciones con bancos y entidades de financiamiento. Ya, gracias, licenciada. Perfecto, gracias a ti. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Palmira Fuentes. Palmira Susana Fuentes. Susana, sí. Listo. dicen, y otra consultita, Ujú. como bien pudo evidenciar las otras operaciones activas que formarían parte de los bienes realizables, bienes de uso y otros activos, en otras operaciones pasivas, ¿qué cuentas conformarían esa? Tendría que ser similar el tratamiento a esta otra de otras operaciones activas. Allá hay que encontrar cuáles no están contempladas aquí, pero no quiero que se compliquen mucho. Incluyamos solamente las que estén con celda gris, por favor, las subtotales, mejor dicho, claro, los subtotales de cada grupo de activo y pasivo. Previsiones, no entraría valores en circulación porque valores en circulación tiene su propia fila en el calce. Ujú. Obligaciones subordinadas también va a entrar ahí. Ahora voy a empezar a copiarlo para que tengan de guía. Previsiones. Se puede complicar cuanto uno guste porque inclusive hay subcuentas a nivel analítico que tienen su propio comportamiento. Pero otras cuentas por pagar. Sí, esas dos nada más parece Romy. Romy, ¿verdad? Sí, Ya.
Sí, buena observación. Esas dos, incluyamos solo esas dos para el ejercicio. Ya, gracias. Bien, entonces voy a compartirles este ejercicio, voy a subir la presentación, tomen nota, mejor lo pongo aquí para que no se les pase. Para carga en Moodle hasta el 30 de julio del 2021 a horas 23:45. Y ya. Entonces, bueno, hemos abarcado en un tiempo relativamente corto las casi 3 herramientas, chicos, desde flujo de caja proyectado, medición de la volatilidad a partir de valor en riesgo y un pantallazo de cómo se construye un calce de plazos. A esto se puede aplicar más supuestos de proyección con su propio análisis de largo plazo también, pero no vamos a alcanzar en este curso porque tenemos que ver riesgo de mercado en la próxima clase. Entonces, a ver, les comparto ahora vía WhatsApp. Esto lo voy a modificar de nombre. Versión 2. Ay, siempre me olvido dónde tengo el WhatsApp. Listo. Sí, ahí estaríamos. Entonces, eso sería por hoy, chicos. Em, Nos vemos el próximo sábado y cualquier consulta me pueden escribir al WhatsApp y lo resolvemos en un día, estimo. A veces no les puedo responder ese rato porque estoy también trabajando en horarios de oficina, pero sí estoy tomando nota de sus dudas, ¿ok? Bueno, entonces estamos quedando en 2 ejercicios. Uno es el ejercicio práctico hasta mañana con el cálculo de la volatilidad del banco 2, que es con las cifras que ya les he pasado. A todos les va a tocar lo mismo. Y para el ejercicio 4 tienen que practicar vaciando los datos del calce en el reporte y distribuyendo esos saldos iniciales según los factores de proyección de abajo. ¿Alguien tiene alguna duda sobre las 2 tareas pendientes? Bueno, gracias chicos. Entonces, que tengan un lindo resto de sábado. Vayan a descansar un poco y después trabajan en sus reportitos. ¿Sí? Un abrazo y nos vemos otro día. Gracias, Gracias, licenciada. licenciada. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias.